El Catatumbo es una subregión ubicada en el noreste del departamento de Norte de Santander, entre la cordillera oriental de Colombia y el lago de Maracaibo en el estado Zulia, Venezuela, por lo cual se le ha llegado a considerar como una región transfronteriza. En Colombia, el Catatumbo está conformado por 11 municipios: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Acarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Por el lado venezolano, corresponde solo al municipio Catatumbo, que es uno de los 21 municipios del estado Zulia y está al sur de la entidad con una superficie de 5.387 kilómetros cuadrados, la mayoría de ellos de bosque. La región presenta una gran variedad climática y es rica en recursos minerales como el petróleo, el carbón y el uranio. Sus suelos son aptos para el cultivo de café, cacao, maíz, frijol, arroz, plátano, yuca y la palma de cera. Sin embargo, su suelo y su clima también son adecuados para el cultivo a gran escala de la hoja de coca, materia prima para la fabricación de cocaína, por lo que en la zona abundan los laboratorios ilícitos. Geopolíticamente constituye un área estratégica por tratarse de una zona limítrofe que comunica al Urabá con Venezuela, lo que junto a sus inmensas riquezas y su proximidad al mar por el lago de Maracaibo la convierten en un punto clave para las operaciones militares y económicas del Estado y a su vez para el asentamiento de grupos armados ilegales que luchan por el control del territorio. La presencia de 8 estructuras armadas organizadas, a diferencia del resto del país, donde solo hay un grupo, el ELN o el EPL o las FARC, aquí están todas, además de las bandas post-desmovilización o de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y segundo, pues obviamente desde el año 2013, el crecimiento de las economías ilícitas. Pasamos de 5.000 hectáreas a 40.000 hectáreas de coca y en crecimiento. Es un territorio que está en un colapso, en un enfrentamiento constante. Hemos solicitado a la Cruz Roja Internacional la intervención en este conflicto armado que hay entre grupos irregulares colombianos por el control físico del territorio en territorio venezolano. Yo llegué del carro y yo leí que decía Cajabomba. Entonces, cuando yo aceleré el carro para arrancar, en ese momento pues hizo explosión. Me levantó como unos 10, 12 metros en el carro. Y el carro pues cayó en la punta y llegó y se regresó y cayó parado en los cauchos. Y entonces, porque si hubiera dado la vuelta completa, yo me quemo entre el carro. Y en el momento de la explosión, la puerta de la parte del chofer se hundió y fue donde me partió la pierna. Y yo dentro del carro, pues, con la misma explosión el carro se prendió. Y yo dentro del carro quemándome, y ahí como pude me bajé del carro y en eso de la pierna me quedó engargantada en las pullas que sacaron las esquirlas, pero ahí dando, bueno, yo en el desespero y llamando a mi mamá y eso que me ayudara, tanto luché hasta que la pierna se me desenganchó del carro y caí. Entonces en eso me arrastré como unos 5 metros. Yo pasé la avenida y eso. Cuando yo llego al otro lado de la carretera, en eso reventó el tanque de la gasolina. Y yo pues como pude ir me quité la camisa y yo estaba dando gritos en el piso boca abajo. Cuando llegó Germán, un señor de Ocaña, él trabaja para Perlagas. Entonces dijo, no, el que se está quemando es Uriel, el hijo de un vitoriano, yo me lo llevo. Entonces abrió el carro y en eso llegaron motorizados y entre todos me ayudaron a subir al carro, me llevaron para el hospital de Ocaña. En Colombia, los pobladores de la zona son aproximadamente 200.000 campesinos y 24 comunidades indígenas pertenecientes a la etnia Motilón Barí. Estos indígenas y campesinos habitan el Catatumbo desde épocas ancestrales y han transmitido el dominio de la tierra de una generación a otra. Estos pobladores han sido históricamente oprimidos, excluidos y perseguidos por los grupos armados ilegales y por el ejército colombiano, producto de la constante lucha por los territorios que habitan. En este momento se afirma que la frontera la domina los grupos al margen de la ley y no los estados ni de Venezuela ni de Colombia. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, salgan 3 o 4 toneladas semanales de cocaína por Venezuela hacia el extranjero, que los grupos armados actúen del lado colombiano y se refugien del lado venezolano, que la permeabilización de los grupos armados, en este caso el Frente Germán Velasco, Martín Porras del ELN, se fortalezcan del lado venezolano con adoctrinamiento, reclutamiento y demás. Y finalmente, pues que todo esto genera un caos social. El 71% de las necesidades básicas insatisfechas del Catatumbo
Norte de Santander recibe unas 40.000 personas que a diario cruzan la frontera. La mayoría de ellos venezolanos o repatriados colombianos procedentes de Venezuela, de los cuales 17.000 se quedan en Colombia, mientras los otros 13.000 regresan a Venezuela con alimentos de primera necesidad o medicamentos, y esta movilidad humana está proveyendo insumos de mano de obra barata a las organizaciones criminales. Yo sí tengo computación, sé de celular, arreglo computadora. Pero el salario no me da. Yo me gano lo que gana un obrero en la semana, yo me lo gano en un día. Yo ahorita ya debo tener como 30 kilos. Soy uno de los que raspa más poco, pues, no soy tan acostumbrado. Debo tener como 30 kilos, en la tarde pues si reúno los 50 son 30.000 pesos y los 30.000 pesos al cambio son 13.000 bolívares. Las informaciones que tenemos graves es primero la inclusión de menores de edad en la zona como reclutados hacia grupos armados. El EPL pasó de tener 300 hombres a 800 hombres. El ELN tiene 800 hombres y más o menos 500 hombres de inteligencia, lo que ellos llaman milicianos. Este reclutamiento es debido precisamente a toda la falta de una oportunidad laboral y demás. Durante más de medio siglo, la región del Catatumbo ha vivido un escenario de conflicto armado cuyo núcleo se ciñe en una disputa por la tierra y que no es ajeno a la lucha guerrillera que se mantiene ya por 6 décadas en Colombia. Esa constante tensión por la propiedad de la tierra desata una lucha permanente protagonizada por distintos actores que buscan el dominio y control del territorio para satisfacer sus propios intereses económicos mediante la venta de recursos naturales que se extraen del suelo, el aprovechamiento de las ventajas geoestratégicas que ofrece la zona y el narcotráfico. Por cosechas. No solo es la prostitución, en el caso de venezolanos o venezolanas que llegan a prostituirse a nuestro país, sino que también hay reclutamiento, hay grupos armados allí. Ahora, cuando hay tanta mano de obra ilegal, es decir, para sacar combustible, lo que aquí llamamos maleteros, que es otro tema, que es el paso de mercancías por las trochas ilegales. Y eso lleva también a los ajusticiamientos que hay en las zonas. Hay uno de los delitos que nos preocupa muchísimo, que va en aumento, que es el tema de la desaparición forzada. Lo único que ha hecho el gobierno con nosotros es engañarnos. El problema de aquí es este, porque es que aquí habemos unos desplazados que fuimos desplazados por la violencia, más hay unos que no tienen víctimas. En el desplazamiento no le mataron a ningún familiar, no le violaron a ninguna mujer, mejor dicho, no les hicieron mayor cosa, sino que lo que hicieron fue que se los sacaron de las fincas y los desplazaron para que se fueran porque no los querían ver en las fincas de donde ellos estaban viviendo. En estos municipios, por ser municipios del Catatumbo, por haber presencia de grupos al margen de la ley, por tener cultivos ilícitos, se vive un conflicto. No podemos entrar nosotros ni siquiera en donde no llegan los programas ofrecidos por el gobierno nacional, donde la presencia de grupos es permanente. Desde 1985 a la fecha, por lo menos 6 millones de personas han sido desplazadas en Colombia por razones de violencia. Es decir, el 11% del total de la población colombiana fue obligada a cambiar de lugar de residencia porque su vida, su integridad física o su libertad fueron vulnerados o seriamente amenazados. Estas cifras evidencian la magnitud del conflicto armado interno que se vive en ese país por el control del territorio. Aquí los derechos de la víctima no son respetados por el mismo gobierno, porque mire, yo tengo una hija que tiene 14 años de estar desaparecida y fui a Justicia y Paz a poner la demanda y tengo 7 derechos de peticiones allí en la casa que los hice para mandárselos a donde me la desaparecieron y no me han contestado ninguno. Dentro de las soluciones recientemente diseñadas para contrarrestar estas y otras situaciones irregulares en la frontera entre Colombia y Venezuela, el gobierno colombiano ha reactivado la emisión de la tarjeta migratoria fronteriza con la esperanza de que ayude a disminuir los pasos ilegales de migrantes por las trochas, al tiempo que durante la reciente visita del presidente Duque la pasada semana a Norte de Santander, se aprobó la aplicación de un COMPES para la frontera. COMPES es un documento de formalización para poder hacerle seguimiento y control. Por ejemplo, drones y videocámaras en toda la frontera, aumento de pie de fuerza en toda la frontera, colaboración entre las autoridades del lado y lado venezolano. Pero aquí hay un incremento. Si Colombia solo tomara esa decisión
y instaurara toda esta tecnología y modificación, sin una respuesta del lado del gobierno venezolano no habría ningún sentido. Sin embargo, la falta de colaboración del gobierno venezolano y las casi nulas relaciones diplomáticas entre ambos países tras la reapertura de los puentes binacionales en el 2016 obligan a Colombia a diseñar estrategias de aplicación unilateral, por lo que continúa entonces siendo Venezuela una especie de santuario para las actuaciones ilegales de los grupos irregulares.